Amados hermanos de Ríos de Agua Viva, una vez más juntos, les invitamos a que dispongan sus corazones para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos juntos a leer el Salmo 62, que dice de la siguiente manera: Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde jamás seré sacudido. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha de Él vendré, justificado por la fe. Justificado por la fe.
Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar: mi pan, mi luz, mi oración, eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción, eres tú, Jesús, solo tú. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, mi pan, mi luz, mi oración, eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción, eres tú, Jesús, solo tú. Buenos días, mi hermano. Vamos a celebrar en esta oportunidad, nuevamente la Cena del Señor. Quiero que preparen sus corazones, pongan allí una actitud correcta para participar de este acto que hacemos en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer un texto aquí de Juan 11, del 17 hasta el 26, para luego hacer un breve comentario y así participar de este acto. Dice así la palabra de Dios: cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y muchos se habían acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas.
Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Amén. Yo quiero que uno siempre cuando nos acercamos a este acto que hacemos en obediencia al Señor, tenemos que estar siempre muy conscientes de lo que estamos haciendo. Y esto es un memorial. Un memorial es un acto donde celebramos la vida de una persona. En este caso estamos celebrando la vida de nuestro Señor Jesucristo, su vida y su obra. Nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, tomó la naturaleza humana para cumplir el proyecto sublime de Dios de salvar a los hombres. Él se hizo humano y su propósito no era solamente modelar una vida extraordinaria, una vida victoriosa, modelar la posibilidad de que un hombre podía vencer y convertirse en un hombre exitoso como él lo hizo. Dice la Biblia que fue probado en todo, pero sin pecado. Logró llevar una vida impecable, sino que cumplió el propósito, el plan supremo que Dios el Padre le encargó, que fue ir a la cruz y dar su vida por nosotros, ocupar nuestro lugar y darnos la vida eterna, ofrecernos el regalo de la vida eterna. Así que en el acto de la cena no solo nosotros no celebramos la muerte, muchas veces pareciera que el énfasis está en la muerte, no, celebramos la vida, celebramos la victoria, celebramos que la vida eterna de la persona, que toda persona que pone la fe en Jesucristo, desde el momento que cree, ya recibe la naturaleza divina que lo faculta para vivir eternamente. Y eso es lo que estamos celebrando en esta hora. Vamos a recordar, a levantar la copa, al comernos el pan, vamos a recordar y vamos a darle vigencia, vamos a celebrar esta extraordinaria victoria que tenemos nosotros, todos los hijos de Dios, los que hemos puesto la fe en Cristo. Vamos a celebrar esta extraordinaria victoria que por la fe en Cristo nosotros también recibimos esta promesa que dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Este acto sublime de Cristo en la cruz garantiza que todo el que ponga la fe en Cristo tiene vida para siempre. Por eso bendecimos y honramos el nombre de nuestro Dios en esta mañana, recordando esta verdad extraordinaria. Así que lo invito, yo espero que usted esté listo, esté preparado. Vamos a tomar el pan en primer lugar para recordar la vida, la obra, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es acto que garantiza que tengamos la vida eterna. Padre, en esta hora nosotros consagramos este acto a ti. Lo dedicamos a la gloria de tu nombre. Bendecimos tu nombre santo. Y te damos gracias por esta promesa que no solamente tú fuiste a la cruz para pagar por nuestros pecados, sino que también al resucitar de la muerte nos has ofrecido, nos has regalado la vida eterna. Y dice tu palabra que todo aquel que cree en ti jamás morirá. Tiene vida eterna. Gracias, Señor, por este extraordinario regalo. Y gracias por ayudarnos esta mañana a recordar este evento glorioso. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tome su pan y participe de este símbolo que nos hace recordar que Jesucristo dio su cuerpo por nosotros en la cruz. Participemos. Amén. Muchas gracias, nuestro Dios. Tome ahora la copa. Dice la Biblia que Jesús tomó la copa y habiendo dado gracias,
recordó siempre dos cosas muy importantes. Recordó que la copa es el sello que simboliza el nuevo pacto de Dios con nosotros. Ahora somos pueblo, somos pertenencia suya. Pero también la copa simboliza que Cristo derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, para limpiar nuestra vida del pecado. Y en esta mañana, al tomar la copa, recordamos esos dos elementos muy importantes. También el apóstol Pablo mencionó que cada vez que participamos de este pan y tomemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y eso no solamente nos quedamos en el evento histórico de la muerte, sino que también miramos hacia el futuro con esperanza. El Señor un día viene a buscarnos. Bendito el nombre del Señor. Participemos de la copa, por favor, hermanos. Gracias, nuestro Dios, por permitirnos en esta mañana recordar el hecho histórico más importante de la historia. El momento en la historia cuando tu Hijo Jesucristo dio su vida por nosotros para rescatarnos del pecado y de la muerte. Muchísimas gracias, porque no solo quedamos liberados de la condenación y de la muerte, sino que ahora tenemos vida nueva. Tenemos el beneficio de la resurrección, el beneficio que si nosotros morimos físicamente vamos a resucitar un día, porque tú un día vienes a buscarnos y un día estaremos contigo para siempre. Y podemos dar gracias en esta mañana, con este momento, de que tenemos vida eterna. Gracias, Señor, porque tener vida eterna. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú,
cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús, el centro de tu iglesia sé Jesús, cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Paul, Camerún. Por favor, oren por nosotros, para que mejore la situación y los extremistas se detengan. Oren para que Dios nos fortalezca para afrontar la persecución. El grupo extremista Boko Haram está destrozando vidas mientras trata de controlar gran parte de África Oriental, y los cristianos sufren las consecuencias. Ora con Paul por los corazones de los extremistas, así como por dirección para las comunidades afectadas. Muy buenos días, mis hermanos en Cristo. Es un placer nuevamente estar con ustedes. Quisiéramos
en esta mañana concluir el libro de Miqueas, del profeta Miqueas. Vamos a estudiar el capítulo 7 y, si Dios lo permite, la semana que viene vamos a hacer un resumen de todo el libro para resaltar las enseñanzas más importantes y en especial las aplicaciones más importantes. Así que si están preparados, tienen sus Biblias allí, vamos a abrir nuestras Biblias. En el capítulo 7 de Miqueas vamos a leerlo completico. Son 20 versículos, vamos a leerlo rápidamente para ubicarnos. Recuerden que nuestro propósito es explicar la palabra de Dios, por eso empezamos leyendo la Biblia, porque queremos que usted nos acompañe en este proceso de explicar la palabra de Dios y aplicarla a la realidad del tiempo presente. Dice así Miqueas capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra del Señor: miserable de mí, me siento como el recolector de fruta que después de cosechar no encuentra nada que comer. No encuentro ni un racimo de uvas, ni uno de los primeros higos para saciar mi hambre. La gente que sigue a Dios ha desaparecido. No queda ni una sola persona honrada sobre la tierra. Son todos asesinos. Les tienden trampas hasta a sus propios hermanos. Con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tanto los funcionarios como los jueces exigen sobornos. La gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traman para torcer la justicia. Hasta el mejor de ellos es como una zarza. El más honrado es tan peligroso como un cerco de espinos. Pero ahora viene con prontitud el día de juicio. Su hora de castigo ha llegado, un tiempo de confusión. No confíen en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa, pues el hijo desprecia a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera reta a su suegra. Sus enemigos están dentro de su propia casa. En cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve, y con seguridad mi Dios me oirá. Enemigos míos, no se regodeen de mí, pues aunque caiga, me levantaré otra vez. Aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. Seré paciente cuando el Señor me castigue, porque he pecado contra Él. Pero después Él tomará mi caso y me hará justicia por todo lo que he sufrido a mano de mis enemigos. El Señor me llevará a la luz y veré su justicia. Entonces mis enemigos verán que el Señor está de mi lado. Serán avergonzados los que se mofaban de mí diciendo: entonces, ¿dónde está el Señor, ese Dios tuyo? Con mis propios ojos veré su ruina. Como lodo en las calles serán pisoteados. Y en aquel día de Israel, tus ciudades serán reconstruidas y tus fronteras se extenderán. Vendrá gente de muchos países y te honrará, desde Asiria hasta las ciudades de Egipto, desde Egipto hasta el río Éufrates y desde los mares distantes y las montañas lejanas. Sin embargo, la tierra se volverá vacía y desolada a causa de la perversidad de los que la habitan. Oh Señor, protege a tu pueblo con tu vara de pastor. Guía a tu rebaño, tu posesión más preciada, aunque viva solo en un matorral en lo alto del monte Carmelo, que se alimente en los fértiles pastos de Basán y Galaad, como lo hacía en tiempos pasados. Sí, dice el Señor, haré para ti grandes milagros, como los que hice cuando te rescaté de la esclavitud en Egipto. Todas las naciones del mundo quedarán maravilladas de lo que el Señor hará por ti. Estarán avergonzadas de su escaso poder. Se cubrirán la boca, mudas de respeto y temor, sordas a todo lo que las rodea. Como serpientes que salen de sus guaridas, saldrán para encontrarse con el Señor nuestro Dios. Sentirán mucho temor de Él y temblarán de terror ante su presencia. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre.
porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar con este texto diciendo lo siguiente. La realidad es que todo el mundo que nos rodea nos presenta un cuadro desesperante. En otras palabras, mientras pasan los minutos, los segundos, las horas, pareciera que todo empeora, que todo se agrava, que todo se pone en peores condiciones. La pregunta lógica que tenemos que hacer todos nosotros: ¿será posible cambiar esta realidad? ¿Será posible que un mundo que va degradándose lentamente, se está, yo diría, autodestruyendo, puede cambiar? Bueno, vamos a ver la perspectiva en esta mañana del profeta Miqueas en su último capítulo. Ya le hemos dicho ya 3-4 veces que Miqueas alterna el juicio con la esperanza. Ahora vamos a terminar con una etapa de juicio para entrar y concluir esta enseñanza con un mensaje de mucha esperanza. Entonces, la semana pasada concluimos nuestro estudio diciendo que Dios condenará todo pecado en la vida de su pueblo. En aquella oportunidad estuvimos hablando de que Dios llama la atención de su pueblo, del pueblo en general, pero en especial de los dirigentes, de los gobernantes, de las personas que están en el poder, de los que manejan el Estado, de los que manejan la política, manejan la economía, manejan las empresas, los comerciantes, y condena el fraude, la mentira y la violencia que imperaba entre ellos. Dese cuenta que la semana pasada en el capítulo 6, los versículos 9 al 12, nosotros vimos de manera ahí muy clara que Dios condena el enriquecimiento ilícito de los poderosos. Él se describe ahí en esa última parte del capítulo 6, del 9 al 12, que la acumulación de riquezas mal habidas es condenada por Dios, que la utilización de balanzas adulteradas, Dios rechaza tal comportamiento, que la opresión de los poderosos hacia los ricos, extorsiones, precios abultados, intereses exagerados, la corrupción en todas sus manifestaciones y que afecta los derechos fundamentales de las personas, está siendo condenada por Dios. La mentira en todas sus manifestaciones. Al final del capítulo anterior, el capítulo 6, del 13 al 16, estuvimos diciendo que Dios le anunció un juicio y que ese juicio no tarda en llegar. Que se preparen porque está por llegar el juicio de Dios sobre todos aquellos poderosos empresarios, políticos, economistas, todos los que manejan el poder en nuestros países, dice la Biblia. Dios le tiene sus días contados. Y del capítulo 6, del 13 al 16, se describe una listica que voy a recordarle sobre las consecuencias del juicio de Dios sobre todos aquellos que han abusado del pueblo. Dice, ellos van a sufrir mucho, dice ahí la lista del 13 al 16. Tendrán mucho sufrimiento, muchos percances, muchas batallas. Dice la palabra que habrá una insatisfacción tan grande, estarán tan descontentos que no podrán disfrutar de los beneficios de las riquezas mal habidas. Dice ahí también la palabra en esa lista de consecuencias que sus negocios empezarán a perder, no tendrán ganancia. Y dice ahí la palabra, ponga atención en ese último párrafo del 6, del 13 al 16, del capítulo anterior, que las circunstancias históricas de los países, en este caso las crisis económicas o la pandemia, los afectarán profundamente. Dese cuenta cómo la palabra de Dios es tan extraordinaria que pareciera que este libro fuera escrito para este tiempo, exactamente para este tiempo. Al final se vuelve a recalcar ahí en ese párrafo que no disfrutarán de sus riquezas. Los poderosos que han hecho desastre en este tiempo no van a disfrutar de sus riquezas. Todos serán castigados por su maldad, todos pagarán por sus pecados. Pero el profeta ahora comienza este libro
va a comenzar el capítulo 7 haciendo yo diría un repaso de la condición de la sociedad para luego terminar este libro dando un mensaje de mucha esperanza. Está como diciendo, aunque todo vaya mal, aunque todo esté de mal en peor, nosotros aún así hay que confiar en la misericordia de Dios. Aunque todo vaya de mal en peor, aún así nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, puede confiar en la inmensa misericordia de Dios. Y vamos a ver primero en este capítulo del 1 al 7, vamos a hacer un recorrido rápido porque de alguna manera esos primeros 7 versículos del capítulo 7 de Miqueas, hay una descripción de la corrupción y la decadencia moral de la sociedad y está, como se dice, pintando el cuadro que esto cada día se está empeorando. Y vemos que el profeta, en el versículo 1, el profeta se muestra como muy frustrado. Él muestra una especie de sentimiento de fracaso y lo describe de una manera extraordinaria. El profeta parece que está describiendo a un campesino, un agricultor que va al campo con el proyecto, con el plan de recoger su cosecha, y cuando llega al campo a recoger el fruto de su trabajo, se encuentra que no hay nada y queda en un estado de total frustración. Así es digamos, el panorama que el profeta se pinta de sí mismo. Así está la situación. Da frustración ver la condición del país, da frustración ver la situación política, da frustración los engaños con las elecciones, da frustración la situación de la inflación. Todo está grave de muerte. Y entonces el profeta sigue describiendo, vaya conmigo en el capítulo 7, versículo 2, ve que no hay gente buena. Versículo 2 dice clarito ahí, no hay gente buena en todo el país. ¿Qué le parece? Y eso es cierto. La raza humana está depravada por causa del pecado. Hay un texto que describe eso de manera muy excelente. Es Romanos capítulo 3, versículo 10. Voy a leer hasta el 18. El apóstol Pablo dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Los que hablan es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea en sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar, siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en lo absoluto. Bueno, lo que dice el versículo 2, el apóstol Pablo lo describe de una manera mucho más completa, más detallada, más específica. Esta es la realidad del mundo donde nosotros nos encontramos. Y los versículos, si usted sigue conmigo allí en el capítulo 7, el versículo 3 y 4, vea que el profeta sigue describiendo que todo el mundo está corrompido. O sea, en otras palabras, se los digo en un refrán criollo, no hay hueso sano. Todos estamos enfermos en esta circunstancia en la cual nos encontramos. Y dice, los funcionarios gubernamentales, los jueces, los ricos, todas las personas en general, pareciera que estamos contaminados, esclavos del pecado. Estamos funcionando solamente para hacer mal, para hacerle daño a nosotros mismos y a los demás. Esa es la condición. Y vea que la situación va como de menos a más. La condición se va degradando hasta que llega a la familia, al ámbito, el núcleo de la sociedad, que es la familia. También se contamina, también se enferma. Y el profeta dice en los versículos 5 y 6, no se puede confiar en nadie, ni en la propia familia. El pecado ha invadido los círculos más íntimos, los amigos y la familia se han contaminado. Qué triste cuando miembros de la misma familia se demandan unos con otros, se acusan de ladrones y se llevan a juicios. Y es difícil, dice aquí el profeta, mantener relaciones sanas aún en el ámbito de mayor confianza, que es el ámbito familiar. Y eso es una realidad que el profeta
de una manera vaticina increíblemente la condición de nuestras sociedades, donde ya los hijos no honran a sus padres, donde los esposos se convierten en traidores y después que se divorcian, después que se pelean, se convierten en los peores enemigos. Por eso no se equivoca el profeta cuando dice, los enemigos están en nuestra propia casa. Eso es una gran realidad, una gran verdad en la condición que se encuentra el mundo que nos rodea. Ahora, el versículo 7, vaya conmigo rapidito, dice, el profeta parece que de golpe como que se despierta, de golpe como que tiene una visión de Dios. Y él dice, pero tenemos un Dios en quien podemos confiar. Miqueas ahí en ese versículo 7, mira cómo dice, en cuanto a mí, busco la ayuda del Señor, espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. Mire como que hay una especie de toque divino en el corazón del profeta, y después que está en un estado de frustración, de derrota, de desesperación, de verlo todo feo, él dice, pero yo, aún así, en este mundo tan duro, tan difícil en el cual vivo, yo doy testimonio de que mi confianza está puesta solamente en Dios. Así es, mi hermano, porque aún en la corrupción, aún en la injusticia, aún en un entorno donde el juicio de Dios es real, hay esperanza en Dios para todos los que somos sus hijos. Tenemos esperanza. No tenemos por qué de quedarnos hundidos en una condición de desesperanza, de tristeza, de abandono. Nuestro Dios sigue presente, nuestro Dios es real, nuestro Dios tiene el control de las naciones, nuestro Dios está vivo y podemos estar seguros y podemos esperar la salvación de nuestro Dios en un mundo tan difícil como el que estamos. Dese cuenta, los versículos 8 al 17, el profeta entonces dice en la segunda parte, Dios mantendrá su fidelidad y restaurará a su pueblo. Bendito el nombre del Señor. Les digo una cosa, siempre hay esperanza para los que somos hijos de Dios. Por eso el profeta aquí empieza a vaciar una lista de promesas, una lista de cosas que él ha vivido y también vivirá. Un profeta que parece que vive una experiencia con Dios real, sabe que su Dios sí es real, su Dios sí está vivo, su Dios sí protege, su Dios sí sana, su Dios sí salva, su Dios sí hace justicia. Esa es la condición de este profeta. Y él dice del 8 al 13, de alguna manera Dios va a restaurar todo esto. De alguna manera, el plan de la historia no es un plan que va hacia una debacle. Van a pasar debacle, pero esas debacles son parte del proyecto eterno de Dios para transformar su mundo y el futuro que nos espera. Y mira las cosas que dice desde el versículo 7 en adelante. Hay una lista, les voy a contar ahí por lo menos 7, 8, 9 promesas de que Dios le hace al profeta, y el profeta comienza a cambiar de tono. Después de ver todo feo, todo negativo, todo destruido, todo sin esperanza, después de sentirse frustrado, como que despierta. Le pasó una reacción típica que le pasa a los salmistas. Los salmistas allí del libro de los Salmos constantemente comienzan en sus salmos de lamento, desesperado, angustiado, porque Dios no lo escucha, porque sus enemigos están sobre él, porque está enfermo, porque está pasando trabajo, porque está en pecado, por diferentes razones, y de golpe reaccionan, pero yo esperaré en Jehová. Así le pasa a este profeta, de golpe reacciona y dice, pero yo confío en mi Dios. Mira la lista, mira lo que dice aquí de las promesas que él se siente. Versículo 7, él dice, tenemos la seguridad de que Dios nos oirá y nos salvará. Bendito el nombre del Señor, saber que a pesar de lo que vivo, yo estoy seguro, Dios me va a salvar, Dios me va a escuchar, Dios nos escucha. Esto lo hemos remarcado muchas veces últimamente. Tenemos un Dios que escucha a sus hijos. La segunda promesa, nos caemos, pero nos levantamos. El libro de Proverbios, capítulo 24, 16 dice, el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Bendito el nombre del Señor. Podemos caer, pero estamos confiados. Podemos fallar en un mundo difícil. Mira, cuando estamos
En un mundo complicado, bajo presión, bajo crisis, es fácil caer en pecado, es fácil mentir, es fácil meterse en un soborno, es fácil meterse en un rollo, porque cuando estamos en crisis muchas veces se nos debilita la fe. Sin embargo, aunque fracasemos una y otra vez, la palabra de Dios dice que a los hijos de Dios pueden caer una y otra vez y Dios estará siempre allí para levantarnos. Yo lo sé, yo lo he vivido, y ustedes que me están escuchando seguro que han vivido la misma experiencia. ¿Cuántas veces han caído? ¿Cuántas veces han levantado? Bendito el nombre del Señor. Pero lo que dice el profeta, sigue, aunque estemos en oscuridad, el Señor es nuestra luz. Así es. Pareciera que todo es oscuridad, el mundo que nos rodea está oscuro, está denso, está en confusión, está perdido, han escogido tendencias de todo tipo, han optado por todo lo que deshonra a Dios, por apartarse de Dios, por destruir la familia, por destruir su cuerpo, por querer cambiar las reglas de la familia, del matrimonio, por renunciar al sexo que Dios le dio. Hay un desastre en este tiempo, hay oscuridad por todas partes, pero el salmista decía, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién de atemorizarme? Nosotros tenemos esperanza que nuestra orientación, nuestra luz, nuestra guía viene de parte de Dios. El salmista decía, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios nos dará dirección en un mundo confuso, en un mundo difícil. Podemos buscar dirección porque Dios quiere darnos dirección. Dios ama guiar a sus hijos. Él es la luz del hombre. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Él es nuestra luz para encontrar respuesta a esta situación en la cual nosotros vivimos. Y aún dice ahí el profeta que aunque yo caiga en pecado, dice aquí, yo caiga en pecado y Dios me discipline por mis pecados, aún así, yo aceptaré la disciplina del Señor. Yo aceptaré el proyecto de Dios de restaurarme. Bienaventurado, dice el Señor, el que Dios disciplina, dice el Proverbio, capítulo 3, versículo 11, 12, dice, el que Dios disciplina, bienaventurado, el que Dios corrige y lo ama, porque Dios al hijo que ama corrige, al hijo que ama azota, al hijo que ama lo trata de purificar, de transformar, de sacarlo del pecado. Y el profeta dice, aunque en esta condición yo falle y yo peque, Dios me mostrará su amor y me corregirá como un hijo que ama. Y dice, Dios, dice las otras promesas que están allí en esa lista, estamos seguros que Dios nos hará justicia. Qué bueno estar seguro, tarde o temprano, hermano. Aquí yo tengo tristeza por la noticia de los niños que deportaron allí de Trinidad. Había aún un niño creo que de 4 años. Y ahora después, al día siguiente, creo que en el día de hoy, se escucha la noticia que los niños deportados están desaparecidos. Posiblemente se perdieron en el mar, no se ven dónde están. Hermanos, no sabemos de verdad el nivel de maldad de los hombres, hasta dónde van a llegar. Esta situación política a la que vivimos en el país, la gente huyendo por otros países y a la vez en los otros países al pueblo venezolano los están maltratando, los están pateando. Yo creo que los venezolanos no merecemos esos maltratos cuando en el pasado todo el que quiso venir aquí durante décadas fueron aceptados, recibimos a los portugueses, a los españoles, a los italianos, a los norteamericanos, a los cubanos, a los colombianos, a los dominicanos, a los chilenos, a los argentinos, a los brasileños, a todo el mundo fueron recibidos y les amamos, les cuidamos, hicimos familias con ellos, nos casamos con ellos, formamos familias, hicimos de todo. Y yo recuerdo que aún sufrimos las vejaciones de algunos que eran delincuentes, sin embargo, en ningún momento producimos esa xenofobia que hay ahora por los venezolanos. Que Dios tenga misericordia. Sin embargo, yo me agarro a esta promesa. Estamos seguros que Dios nos hará justicia. Me agarro en esa promesa, en esa palabra, que el Señor nos ayude a fortalecer esta verdad. Y sigue diciendo, Dios nos permitirá ver la victoria sobre nuestros enemigos. Y sigue diciendo, nosotros tenemos esperanza de que nuestra tierra, dice aquí el profeta, en este caso Jerusalén, y hay promesas de Dios que Jerusalén y Israel como pueblo sería reconstruido. Y así yo tengo esperanza de que esta nación, Venezuela, también va a ser reconstruida. Tenemos que despertar y confiar que Dios nos está dando
un mensaje de esperanza. No termina todavía el profeta aquí cuando dice en los versículos 14 al 17, el Señor pastoreará a su pueblo. Bendito el nombre del Señor. Si tú vas a Miqueas 2, 12, 13, Miqueas 4, 6 al 8, Miqueas 5, 4 y este texto también, Miqueas 7, 14 y 17, por lo menos 4 veces en el libro de Miqueas se habla de que Dios nos tratará como un pastor. ¿Verdad? Dios nos tratará. Dios como pastor nos va a guiar, nos va a proteger, nos va a alimentar. Yo creo perfectamente en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugar de dedicar los pastos, me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, y aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque Él estará conmigo. Su vara, su cayado me infundirán ánimo. Yo creo que nuestro pastor no está ausente. Nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, está presente para consolar nuestros corazones, para darnos fortaleza, para darnos vida, para darnos protección, para darnos cuidado, para darnos dirección, para llevarnos por los caminos correctos. Bendito el nombre del Señor por esta bendición de ser pastoreado por el único Dios verdadero. Y termina esa porción, esa porción hasta el versículo 17. Dios nos hará milagros para que todos lo reconozcamos como el único Dios verdadero. Yo lo creo. Yo he visto en el 2020 múltiples milagros del Señor para mi vida. Cada día acabo de escuchar a nuestro misionero allá fuera del país, Odoardo, y escribirle hoy sobre un milagro que ocurrió en su familia, en su vida. Gloria al Señor. Dios hace milagros. Dios seguirá haciendo milagros en la familia de Dios, en el mundo. Vamos a creerlo en el poderoso nombre de Jesús. Y ahí termina la última porción del capítulo 7. Dice del 18 al 20, terminamos esta porción, este libro, diciendo un mensaje extraordinario de esperanza, un cierre con broche de oro. Allí esa porción 18 al 20 dice, no hay un Dios como nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Quién como nuestro Dios? Ahí el profeta pregunta, ¿quién es como nuestro Dios? Esa pregunta la encontramos varias veces en la Biblia. La podemos buscar por toda la Biblia y la vamos a encontrar en todas partes. Bendito el nombre de nuestro Dios. Esa expresión, ¿quién como nuestro Dios? Un Dios que hace milagros, un Dios que protege, un Dios portentoso, un Dios soberano, un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona, un Dios que hace todo por nosotros. Dios, nuestro Dios, el único Dios verdadero, el Dios en que nosotros confiamos, es un Dios infinitamente grande. No es posible comparar a nuestro Dios ni con nadie ni con nada de lo que exista en el universo. Nuestro Dios es absolutamente único, el único Dios digno de ser adorado. Y le vamos a dar muchas razones. ¿Por qué? Aquí el profeta da una razón poderosa por la cual nuestro Dios es único. Dice, Dios es un Dios perdonador. Ponga atención, vea, Dios es un Dios que perdona. El Dios nuestro, el Dios verdadero, perdona el pecado de sus hijos, de su pueblo, de aquellos que se arrepienten de sus pecados. No es como esos dioses que hay que sacrificar a los niños de otras religiones. Hay que sacrificarles seres vivos para calmar su ira, porque si no van a morir, tienen un temor, viven todo el tiempo asustados de su Dios. Nosotros tenemos un Dios que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Grande, bendito el nombre del Señor por ese Dios que tenemos. Y vea aquí este cierre del libro, interesante, que el profeta Miqueas termina el libro usando 4 verbos para mostrar la grandeza del perdón de Dios. Primero dice que el perdón de Dios se basa, dice ahí, el primer verbo que usa es quitar. Capítulo 7, cuando dice, Dios, no hay Dios como tú, que perdona la culpa remanente, pasa por alto el pecado de su preciado pueblo, no seguirá enojado con su pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable, volverás a tener compasión de nosotros y aplastarás nuestros pecados bajo tus pies. Ahí hay 4 verbos que vale la pena sacar
y significar. El verbo quitar. El Dios nuestro es quien quita nuestros pecados. La Biblia dice que cuando Juan el Bautista vio a Jesús allá lo cita en Juan 1:29, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Dios, por medio de Cristo, es el único que quita pecado. Ningún otro Dios tiene ese poder para quitar el pecado de los hombres. El segundo verbo, qué interesante, que es el verbo pasar por alto. El Señor es el que pasa por alto nuestros pecados. Así que, como dice Romanos 3:25, que Él ofreció a su Hijo Jesucristo en propiciación y hizo posible que nuestro Dios pasara por alto. En otras palabras, olvidara nuestros pecados. Y más adelante dice que Él sepulta nuestras maldades. ¿Qué les parece? Así como lo dice la versión Dios habla hoy, dice: Él sepulta nuestras maldades, las aplasta, las pone bien lejos de nosotros. Y el otro verbo dice: Él arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Como algo parecido a lo del Salmo 103:12, cuando dice que cuando está lejos el oriente del occidente, Él hace alejar de nosotros nuestras rebeliones. En el único Dios que se consigue el perdón del pecado es el Dios que nosotros creemos. Ese es el único Dios verdadero, el único Dios que la Biblia describe como el Dios que perdona, el Dios que a pesar que hemos pecado, a pesar que merecemos el juicio, si nos arrepentimos, si reconocemos nuestros pecados, este Dios está aquí esperando por nosotros para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. Esa es la razón por la cual Cristo vino al mundo. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos los hombres. El perdón es un beneficio único de la salvación. El perdón es un beneficio único de nuestra salvación. El que no conoció pecado, dice el apóstol Pablo, lo hizo Dios pecado para nosotros, para que la justicia de Dios sea hecha efectiva a favor de nosotros, para que nosotros recibiéramos como justicia. Dios, cuando Cristo pagó por nuestros pecados, Dios nos declaró inocente del pecado en base a que Cristo pagó por tus pecados y por los míos, en base a que Cristo hizo un sacrificio vicario, ocupó el lugar mío que yo debía ocupar en la cruz. Tú y yo debemos pagar por los pecados. Sin embargo, Cristo hizo eso por nosotros. Por eso, en el cristiano hay la posibilidad del perdón. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados lo tenemos es en Jesucristo. Y esa es una bendición que garantiza libertad de la culpa y de condenación. Me encanta el Salmo 32, versículos 1 y 2, cuando el salmista dice: bienaventurado quien el Señor no inculpa de pecado. En otras palabras dice: dichoso, feliz a quien el Señor no acusa de pecado. Bendito el nombre del Señor, que aunque merecemos el juicio de Dios, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y Dios nos promete perdón si nos apartamos del pecado, si lo buscamos, y promete restaurar nuestra nación. Hay esperanza. Es posible que las cosas cambien si este pueblo de Venezuela se aparta del pecado, deja de abandonar a Dios, sigue a Dios, le obedece, le ama y entrega su vida completamente a los propósitos de Dios. Hay un cierre aquí en el último versículo extraordinario, porque ahí en ese último versículo del capítulo 7 dice que tenemos un Dios que tiene un plan de salvación mundial. Ese es un detallito que no puedo pasar por alto. En otras palabras, dése cuenta, si usted aprende a leer la Biblia, si usted se da cuenta que la Biblia es un solo libro, con un solo mensaje, y que hay un hilo de pensamiento que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis, cuando usted descubra ese hilo de pensamiento, se da cuenta que en ese hilo el personaje central se llama el Señor Jesucristo, y que ese hilo comienza con un plan de salvación donde Dios quiere alcanzar a todo ser humano, a toda persona en el mundo. Quiere alcanzarlo con su bendición, con su plan de salvación. Le promete, por ejemplo, en Génesis 12:3, bendeciré a los que bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ya con Abraham comienza un plan extraordinario de salvación. Y ahora déjame leerle aquí el capítulo 3 de Gálatas, versículos 6 al 9, donde el apóstol Pablo
Dese cuenta que este hilo de pensamiento del plan de salvación de Dios para todos los hombres va por toda la Biblia. Le acabo de citar Génesis capítulo 12, versículo 3, y ahora estoy saltando a Gálatas capítulo 3, versículo 6. Mira cómo dice, ponga mucha atención. Dice, del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, la Escritura previeron este tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Esa bendición de salvación por medio de Cristo está disponible hoy para ti y para mí. Dios que ha dado como regalo el plan perfecto de dar su propio Hijo para dar su vida por nosotros en la cruz. Toda persona que ponga la confianza en el plan de Dios hecho por medio de Cristo recibe el perdón de sus pecados. Y la bendición, la misma bendición que Dios le prometió a Abraham, la bendición de la salvación, la bendición de la prosperidad, la bendición de la salud, la bendición de una vida abundante, también es para ti y para mí en el día de hoy. Bendito el nombre del Señor por esta promesa extraordinaria. Tú y yo, si somos hijos de Dios que estamos aquí escuchando este mensaje, sabemos que somos bendecidos con la misma bendición de Abraham. Pablo no se equivocó allí en Efesios 1:3 cuando dijo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Somos personas bendecidas porque Dios es un Dios de esperanza, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que no nos ha abandonado y un Dios que nos ofrece alternativas para salir de un mundo en caos. Terminamos con estas cuatro recomendaciones finales. Se las voy a leer. Número 1. La corrupción en todas sus manifestaciones es condenada enérgicamente en la Biblia. Oiga bien, esas prácticas destruyen la dignidad humana, la economía, la armonía social. Debemos ser cristianos que actúan en todos los ámbitos de la sociedad, viviendo integridad y enfrentando con valentía este flagelo social. Estamos llamados por Dios a ser presencia en este mundo y ser un factor de cambio, ser sal, ser luz, causar influencia para que las cosas cambien. No estamos en un mundo con los brazos cruzados, pasivos, esperando que se siga corrompiendo. Tenemos que hacer presencia en el mundo donde Dios nos ha puesto. Y la presencia de los cristianos en todos los ámbitos, en el político, económico, social, educativo, en el deporte, va a ser posible que muchas cosas cambien para la gloria del Señor. En segundo lugar, en medio de una creciente gradación moral y espiritual, no debemos olvidar jamás que Dios está presente. Oiga bien, estamos siendo influenciados por la globalización, la revolución tecnológica, los cambios políticos, la ansiedad, las enfermedades, todo nos está afectando. Sin embargo, un hijo de Dios no pierde la esperanza. Un hijo de Dios es una persona que está segura. Y sepa una cosa, hay una promesa en la palabra de Dios. Usted puede leer segunda de Pedro 3:13 o Apocalipsis 1:4. Dice, llegará un día cuando todos los reinos de este mundo serán sometidos al soberano gobierno de Dios y nuestro Señor Jesucristo tomará el control de todas las cosas en el cielo y en la tierra, y nosotros sus hijos reinaremos con Él y iremos a un mundo donde no habrá más lágrimas, ni enfermedad, ni dolor, ni pecado, ni muerte. Bendito el nombre del Señor, porque Dios nos ha prometido un mundo mejor. Yo lo creo y tengo esa esperanza. Aún no tengo miedo de la muerte, porque yo sé que si yo muero, al instante estaré con mi Señor para siempre. Bendito el nombre del Señor. Número 3, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. No hay un Dios como Él en el universo que sea digno de adoración, de ser amado, respetado, obedecido, honrado. Y ese Dios es el Dios
único que se ha manifestado en la persona de su Hijo Jesucristo. Él fue el único que hizo propiciación por nuestros pecados. En consecuencia, debemos responder a esa gracia que Dios nos ha dado por medio de Cristo con amor, obediencia, alabanza, adoración, dándole honor al que merece toda gloria y toda honra. Y terminamos, mis hermanos, debemos estar conectados con las promesas de Dios. Aquí en este último capítulo, yo les leí rápidamente, no tenemos mucho tiempo para explicarla y extendernos en cada una. Vimos más de 12 promesas del Señor. Ellas son un medio de consuelo extraordinario para nuestras vidas. Entonces, hermano, concluyo con esta palabra: combate tu preocupación, tu angustia en este tiempo con la receta que aparece allí en Filipenses, el capítulo 4, versículo 6 hasta el 9. Hay una receta que se las voy a leer rápidamente. Filipenses capítulo 4, del 6 al 9. Mira cómo dice, y con esto terminamos: no se preocupen por nada. En cambio, primer paso de la receta: oren por todo. Bueno, el primer paso es el que dije anterior. No te preocupes, el primer paso. Por nada. En cambio, oren por todo. Segundo paso. Orar, hermano. Hay que orar. ¿Quieres tener esperanza, alegría y gozo? Ora. Presenta todas tus situaciones a Dios en oración. Tercero, díganle a Dios lo que necesitan y dele gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Yo venía ahorita orando con mi esposa en el vehículo, y mientras orábamos por una situación que nos acabamos de enterar difícil, un hermano nos pidió oración por una situación laboral, una dificultad en el trabajo. Nosotros en ese momento, Señor, después que oramos, dijimos: Señor, gracias por lo que ya sabemos que tú has hecho. Yo creo que Dios responde a la oración, por eso termino dando gracias. Vamos a dar gracias por lo que nos pasa, gracias por el país que tenemos, gracias por la crisis que vivimos, gracias por su amor, por su perdón, por todo lo que nos da. Vamos a dar gracias. La Biblia dice que demos gracias a Dios por todo. Ahí está el tercer paso. Seguimos, vea. Versículo 7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Con esta palabra los bendigo, y que esta palabra les anime en esta mañana y traiga una renovación a sus vidas. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te doy gracias por poder compartir el cierre de este libro. Permite, Padre, que tus hijos que están allí, tu Espíritu Santo, toque sus corazones, fortalezca allí sus mentes con la verdad, que esa palabra excluya o expulse de sus mentes la mentira y establezca la verdad de Cristo, esa verdad que dice tu palabra. Tú mismo expresaste que cuando conocemos tu verdad, la verdad nos hará libre, que podamos ser libres, y a pesar de este mundo tan duro en donde vivimos, el Espíritu Santo nos dé la fortaleza, ponga esperanza, ponga alegría, ponga paz, ponga sabiduría, ponga gozo en nuestros corazones para una clase de vida victoriosa, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque en Cristo hay el poder, la capacidad para una vida victoriosa. Bendigo a mis hermanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.